Hola y bienvenidos a este documental sobre la obra Colacho Hermano. El día de hoy, mis compañeros y yo le explicaremos un poco acerca de la vida del maestro César Vallejo, uno de los más grandes y reconocidos literatos del Perú y del mundo. Le explicaremos un poco de su vida y la relación que tiene con su obra Colacho Hermano. Espero que sea de su agrado. Iniciemos. Primero hablemos qué es un documental. En definición, un documental es un trabajo audiovisual hecho con honestidad e ideologías en el cual se presentan imágenes que transmiten la realidad de un suceso. Junto con esto hace reflexionar sobre el tema que está tratando de comunicar. Fuente y Basulto 2018. Como sabemos, los documentales peruanos son uno de los géneros audiovisuales más antiguos y necesarios, viéndolo crecer al mismo tiempo que al cine. Según Núñez, nos menciona que el Perú no es un país con una tradición cinematográfica industrial. La realización de los noticieros y los cortometrajes documentales constituían la principal actividad de los cineastas peruanos. Ella se basa en la religión, en la geografía nacional y también en la pluriculturalidad, siendo así un boom a nivel latinoamericano y haciendo una gran aceptación en los pobladores del Cono Sur. Alrededor de los 70, específicamente en 1972, se dio una ley que era la ley número 19327, que se lanzó en el gobierno militar entre los años de 1968 a 1980, siendo uno de los referidos en la exhibición obligatoria y los beneficios tributarios para las películas peruanas. Ella también trajo muchas consecuencias, ya que después de los conflictos y la promulgación de la ley, los cineastas peruanos eran ciudadanos sin voz, ya que no existía algún medio donde ellos transmitían sus reproducciones, ni siquiera un medio donde ellos podrían alzar su voz. Por ello, esa era se marcó como la historia del cine. Muchos años después, la lucha de los cineastas lograría que el Estado anule la ley, pero con nuevas condiciones. Santiago de Chuco, un pueblo ubicado en la Serranía de la Libertad, fue hogar del más profundo y trascendental poeta peruano, César Abraham Vallejo Mendoza, nacido un 16 de marzo de 1892, en esa hermosa ciudad. Su padre, don Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre al cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos que se ocasionaban entre los pobladores. Su madre, doña María de los Santos Mendoza, Curronera, fue una mujer que se dedicaba a las tareas de su hogar y a la crianza de sus hijos. Este matrimonio tuvo 12 hijos, siendo César Vallejo el último. Un dato interesante que podemos apreciar es que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores. César Vallejo siempre fue un estudiante destacado durante toda su vida escolar, y cuando ingresó a la Universidad Nacional de Trujillo en el año 1913, ganó diversos premios y diplomas en su primer año en la Facultad de Letras. Uno de los premios más destacados fue el Premio Contenta, el cual lo ganó al recibir su grado de bachiller en Filosofía y Letras. Este premio lo exoneraba de pagos de graduación y pagos de diplomas. Al finalizar su carrera de letras, ingresó inmediatamente en la misma Universidad Nacional de Trujillo a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, pero lamentablemente no pudo terminar sus estudios. En su época como estudiante universitario, entre 1913 y 1917, él también laboró como maestro en una escuela en el centro de Trujillo llamado Centro Viejo, y también estuvo en el Colegio Nacional de San Juan. No se conformó con lo aprendido en la universidad, sino que mostró interés en expandir sus conocimientos
y se interesó bastante en nuevos estudios y nuevas publicaciones de libros recientes y modernos, a comparación de sus maestros de la universidad, quienes se mantenían en el pasado y estudiaban libros antiguos. Según Gonzalo de Rosario, César Vallejo llega a París el 14 de julio de 1923, justamente para la fiesta nacional de Francia. Quizás sea un presagio su llegada porque causa una revolución hasta el día de su muerte, un 15 de abril de 1938. Sin embargo, la terrible París le enseña a pasar del entusiasmo de bohemio que había pasado durante una noche con sus amigos, por ejemplo, el músico Da Silva, hasta la zozobra que fue causado por su enfermedad crónica, la depresión, el hambre y el estrés que lo llevó a postergarse en el hospital. El emprendedor, debido a sus necesidades básicas, es indispensable que desarrolle la innovación, creatividad, pero sobre todo el liderazgo, ya que puedan formar sus propias empresas para que puedan incrementar su economía. Los estudiantes deben ser orientados y poder brindarles herramientas adecuadas para que tengan una guía. Puedan surgir en una sociedad donde las oportunidades cada vez son muy pocas. César Vallejo se emprendió cuando se quedó sin trabajo y su situación económica se estabilizó a partir de hacer colaboraciones a revistas y periódicos. Ahora, para empezar, la oportunidad de emprender se da porque muchas veces las personas tienen cierta visión sobre el valor de las cosas, lo que genera que un empresario se centre en aquello que tiene mayor demanda. Aunque en otro contexto, cuando se da una recesión económica o se da un alza del desempleo, el emprendedor tiene la necesidad de crear nuevas pequeñas y microempresas. Aunque también, bajo determinado contexto económico, el emprendedor aprovecha la oportunidad de poder trabajar utilizando su creatividad o su talento para poder formar un nuevo negocio. Ahora, según Alfredo Pérez 2020, el conjunto de habilidades que un emprendedor debería de tener sería la capacidad de poder negociar, la capacidad de poder guiar a sus trabajadores, la capacidad de poder trabajar en equipo, la capacidad de tener iniciativa, de tomar decisiones, de poder adaptarse, de tener competitividad, habilidad para la organización, la coordinación, la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, tener visión a futuro, tener liderazgo y ser independiente, también la de tener confianza en sí mismos y claramente tener compromiso social, entre otros más. Podemos decir que Vallejo tiene un vínculo con el pensamiento marxista, y este vínculo inicia en 1928, en su primer viaje que hizo a Rusia, ya que este le servía como base para hacer realidad su ideal. Cuando nuestro poeta y periodista Vallejo conoce el marxismo junto al socialismo, este pensó que era el mejor método para alcanzar la igualdad en el aspecto filosófico, político, social y económico. Para eso entonces, Vallejo entra en contacto con esa realidad, ya que él deseaba vivir en Rusia y observar de cerca ese cambio. El maestro Vallejo aclaró que él no es revolucionario por las teorías aprendidas, sino por sus experiencias vividas. Él buscaba una afiliación política como hombre, ya que como poeta fue individual y como periodista hizo lo que le dictó su corazón y cerebro. La obra Colacho Hermanos, del poeta César Vallejo, nos cuenta la historia de dos hermanos, los cuales hacen prosperar a su negocio al involucrarse con la alta sociedad y con una transnacional que recién llegaba al pueblo para explotar minas. De esta forma, los hermanos, al involucrarse cada vez más con esta transnacional, logran convertirse en patrones, pero no contentos con esto, quieren asumir cargos políticos e involucrarse en política. Seguido a esto,
los hermanos, con el apoyo de la transnacional y su dinero, logran hacer campaña en Lima, la capital. Y de esta forma, uno de los hermanos llega a convertirse en presidente de la República. En esta obra, Vallejo nos muestra su técnica y arte para describirnos con diálogos satíricos y con un humor muy delicado su crítica hacia los problemas sociales, políticos y económicos del Perú en ese entonces, haciendo énfasis en los problemas del país y su clase política. La obra se inspira en la sociedad peruana que efectivamente pasaba en ese momento por graves problemas de índole política, social y económica, sucedido en el poder ya por varios gobernantes, entre militares y civiles. La figura pintoresca de Luis Sánchez Cerro, como la de otros tantos advenedizos que se sucedieron en el poder, fue sin duda la fuente de inspiración del autor componer Colacho Hermanos. Venía ya siendo alimentada desde mucho antes de que empezara a escribirla una sociedad comercial, que por anteceder al segundo título lo funda. En ese sentido, habría un acto social y comercial que lo funda y pauta en el ejército político, la institucionalidad política asentada en risibles reglas de urbanidad y etiqueta, en engendros de manipulados actos de revolución y golpe de Estado, en otras palabras, en fársicos actos de representación política, comicidad política, de acuerdo a Natalie Gómez, ya que en su análisis de guión fílmico Presidentes de América es heredera del cine mudo, en especial de desarrollo por Charlie Chaplin y el teatro ruso, film que de acuerdo a Gómez critica y ridiculiza los gobiernos de Oscar, Raimundo Benavides y Luis Sánchez Cerro, así como cualquier otra presidencia que trasplante sistemas advenedizos contra el desarrollo de una economía social. Sistemas que desde nuestra perspectiva tienen que ver con la caracterización de la clase política peruana como venía menos o heredera de la colonialidad. ¿Qué tal, amigos? Hoy tenemos la gran oportunidad de estar acompañadas del gran escritor César Vallejo. Espero que se encuentre muy bien el día de hoy, caballero. Muy buenas noches, jóvenes estudiantes. Es un gusto también. Quisiera que el día de hoy nos comentara acerca de su obra Colacho Hermanos. Sí, seguro. Verán, en la historia los hermanos Cordelia y Dal Colacho aparecen como dueños de una tienda en el pueblo de Taque, una aldea de los Andes peruanos. El negocio de ellos prospera cuando se relacionan con la alta sociedad, y sobre todo cuando una transnacional norteamericana empieza a explotar unas minas cercanas a su pueblo. Y así va la obra. Muy interesante obra. Señor César, quisiéramos saber usted qué quería expresar a través de esta su obra Colacho Hermanos. Seguro. En esta obra quería expresar la crisis política y social que se acontecía en esos tiempos. También el abuso de poder que sufría el poblador andino por parte de las personas que tenían mucha influencia y mucho poder en aquel entonces. Vaya qué valores y qué sentimientos expresó en esa obra, ¿no? Dígame, ¿cómo definiría al personaje Acidal Colacho? A este personaje lo definiría como una persona oportunista que llega al poder sin ningún esfuerzo y porque no presentaba ningún tipo de cualidad o conocimiento apto. Muy desarrollado personaje, señor César Vallejo. Quisiéramos por último saber qué mensaje nos daría a través de esta obra Colacho Hermanos, o qué mensaje quisiera dejar. Entiendo. Que básicamente sería que la ambición termina destruyendo las aspiraciones de cualquier persona, porque siempre existirá otra persona mucho más ambiciosa que anhelará ese poder. Un gran mensaje para la juventud de hoy y para los políticos también. Muchas gracias, señor César Vallejo, por acompañarnos en esta ocasión, en esta pequeña entrevista, y muchas gracias por hacernos saber un poco más de su obra Colacho Hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por invitarme.